En una pequeña ciudad de México, Elena Vargas vivía una vida aparentemente perfecta. Casada con Raúl Mendoza, un exitoso empresario, todos en el vecindario los veían como la pareja ideal. Desde fuera, su vida parecía sacada de un cuento de hadas, una casa hermosa, viajes lujosos y una relación que muchos envidiaban. Pero detrás de las puertas cerradas, la realidad era muy diferente. Elena siempre había sentido que algo no encajaba en su matrimonio. Raúl se mostraba distante, ausente y, en ocasiones, incluso frío. A pesar de sus sospechas, Elena se aferraba a la idea de que era solo una fase pasajera. Sin embargo, los momentos de soledad eran cada vez más frecuentes. Raúl, siempre con la excusa de negocios, pasaba largas horas fuera de casa. Elena, al principio, intentó entenderlo. Incluso llegó a justificar su comportamiento, convenciéndose de que todo era por el bienestar financiero de la familia. Pero las dudas comenzaron a crecer como sombras en su mente, y la ansiedad la acompañaba noche tras noche. Para distraerse, se sumergía en el trabajo como diseñadora gráfica, pero el vacío en su corazón solo aumentaba. Un día, Elena decidió sorprender a su esposo en su oficina. Quería recuperar algo de la chispa que habían perdido en los últimos meses. Sin embargo, al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta y que se escuchaban voces bajas. Movida por una mezcla de curiosidad y preocupación, se acercó en silencio. Lo que vio al asomarse por la rendija la dejó helada. Raúl no estaba solo, y la escena que presenció era algo que jamás habría imaginado. Su esposo estaba abrazado y besando apasionadamente a alguien, y ese alguien era Santiago, su mejor amigo de toda la vida. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo en lo que había creído se desmoronaba frente a sus ojos. Se alejó de la puerta con el corazón hecho pedazos, intentando procesar lo que acababa de descubrir. ¿Cómo era posible que Raúl, el hombre con el que había compartido tantos años, hubiera ocultado algo tan importante? Y, peor aún, ¿cómo había sido capaz de traicionarla con su propio amigo? Llorando, Elena salió del edificio sin ser vista, con la mente llena de preguntas y la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, Elena no pudo dormir. Su mente revivía una y otra vez la imagen de Raúl con Santiago. Sentía una mezcla de traición, humillación y una ira que nunca antes había experimentado. Sin embargo, decidió guardar silencio. Necesitaba tiempo para pensar y decidir qué hacer. Al día siguiente, fingió que todo estaba bien, pero por dentro se sentía como una bomba de tiempo a punto de estallar. Raúl, sin saber que había sido descubierto, continuaba con su rutina, ignorando el infierno por el que Elena estaba pasando. Durante días, Elena mantuvo su fachada intacta, mientras investigaba discretamente sobre la doble vida de su esposo. Pronto descubrió que la relación entre Raúl y Santiago no era algo reciente. Llevaban años siendo amantes, y las reuniones de negocios eran solo una excusa para verse a escondidas. Esta revelación fue como un balde de agua fría para Elena, quien no podía entender cómo había sido tan ciega durante tanto tiempo. Pero su dolor se transformó en una resolución firme: no permitiría que Raúl continuara engañándola. Decidida a confrontarlo, una noche, Elena esperó a que Raúl llegara a casa. Cuando finalmente apareció, lo enfrentó con toda la evidencia que había recopilado. Raúl, sorprendido al verse descubierto, no lo negó. Sin embargo, lejos de mostrarse arrepentido, se volvió agresivo. En un arrebato de furia, la golpeó y la amenazó, diciéndole que si contaba algo a alguien, sufriría las consecuencias. Elena, asustada y herida, entendió que Raúl era un hombre mucho más peligroso de lo que había imaginado. Con el corazón roto y sin saber a quién recurrir, Elena decidió que no podía seguir soportando esa vida. A la mañana siguiente, tomó sus cosas y abandonó la casa que una vez había considerado su refugio. Se sintió como una fugitiva, escapando de un matrimonio que había sido una mentira desde el principio. Sin rumbo fijo, se encontró de repente sola y sin recursos.
Raúl había congelado sus cuentas y se aseguraba de que no tuviera acceso al dinero que compartían. Elena, sin otra opción, comenzó a buscar empleo desesperadamente. Sin un lugar al que llamar hogar, pasó algunas noches en un refugio para mujeres. Aunque estaba destrozada por dentro, se negaba a rendirse. La vida que había conocido había sido destruida, pero ahora debía luchar por su propia supervivencia. En una de sus largas caminatas en busca de empleo, se encontró con un pequeño local en una calle poco transitada. Un letrero en la puerta decía "Se busca personal". Sin pensarlo dos veces, entró. El dueño del lugar era un hombre mayor llamado Don Fernando. Con el cabello blanco y un semblante amable, la escuchó atentamente mientras Elena le contaba que necesitaba el trabajo con urgencia. Aunque el local parecía ser una tienda de antigüedades modesta, había algo en la forma en que Don Fernando la miraba que le transmitía confianza. Sin hacer muchas preguntas, él aceptó darle el puesto, pidiéndole únicamente que fuera honesta y trabajadora. Lo que Elena no sabía era que Don Fernando no era un simple dueño de tienda. Detrás de su fachada humilde, era un empresario multimillonario que había construido un imperio en silencio. Sin herederos ni familia cercana, había decidido poner a prueba a las personas para encontrar a alguien digno de heredar su fortuna. La tienda era solo un medio para evaluar la honestidad y el carácter de quienes trabajaban para él. Elena, sin sospechar nada, comenzó su nueva vida, enfocándose en demostrar que merecía la oportunidad que se le había dado. A medida que pasaban las semanas, Elena se ganó la confianza de Don Fernando. Él la observaba con interés, admirando su fortaleza y determinación a pesar de las circunstancias difíciles que había enfrentado. Aunque Elena no conocía los verdaderos motivos detrás de la bondad del anciano, estaba agradecida por el apoyo que le brindaba. Don Fernando no solo le había dado un trabajo, sino también una nueva esperanza. El trabajo en la tienda le permitió a Elena recuperarse poco a poco. Comenzó a ahorrar dinero y, aunque sus heridas emocionales aún no habían sanado del todo, encontraba consuelo en su nueva rutina. Sin embargo, el recuerdo de Raúl y Santiago seguía atormentándola por las noches. No podía evitar preguntarse si alguna vez podría dejar atrás esa traición y comenzar de nuevo. Pero cada día que pasaba, sentía que se volvía más fuerte, decidida a no dejar que su pasado la definiera. Don Fernando, por su parte, estaba impresionado por la integridad y la ética de Elena. Decidió revelarle un poco más sobre su vida y su verdadera identidad. Le contó que había construido su fortuna desde cero y que ahora buscaba a alguien en quien confiar para que continuara su legado. Elena, incrédula, escuchaba en silencio, sin entender por qué él le contaba esto a ella. Pero en el fondo, una semilla de esperanza comenzó a germinar. Elena seguía trabajando en la tienda, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Una tarde, Don Fernando la llamó a su oficina y le hizo una propuesta sorprendente. Le ofreció asumir la gerencia de una de sus empresas más importantes. Al principio, Elena pensó que era una broma, pero pronto entendió que el anciano estaba hablando en serio. Sin saber que Raúl trabajaba para una de esas empresas, aceptó la oferta con gratitud y entusiasmo. Con su nueva posición, Elena comenzó a aprender sobre el mundo empresarial, con la ayuda y mentoría de Don Fernando. Su vida, que había estado sumida en la desesperación, ahora brillaba con una luz renovada. Pero lo que no sabía era que este nuevo capítulo la llevaría cara a cara con su pasado. Elena asumió su nuevo cargo en la empresa de Don Fernando con dedicación y una energía renovada. Poco a poco, fue ganándose el respeto de los empleados con su ética de trabajo, su honestidad y su genuino interés en mejorar la empresa. Sin embargo, lo que ella no sabía era que esa misma compañía tenía entre sus empleados a Raúl, su exmarido. El destino, irónicamente, los había colocado de nuevo en el mismo camino, pero esta vez, los papeles estaban a punto de invertirse. El primer día que Raúl la vio en los pasillos de la sede corporativa, pensó que era una alucinación. No podía creer que Elena estuviera allí, y mucho menos en un puesto de tan alto nivel.
Nervioso, intentó evitarla, pero el temor de que ella arruinara su vida profesional lo carcomía por dentro. Para Raúl, su carrera era lo único que le quedaba después de haberlo perdido todo tras su infidelidad. Pero, para su sorpresa, Elena lo ignoraba por completo, como si no lo reconociera. Lo que Raúl no sabía era que Elena estaba completamente consciente de su presencia. Había descubierto su nombre en la lista de empleados y había decidido no confrontarlo, al menos no todavía. En cambio, ella prefería concentrarse en hacer un buen trabajo y ganar la confianza de los directores ejecutivos. A medida que aprendía más sobre la empresa, notaba ciertas irregularidades en los informes financieros y pronto descubrió que Raúl estaba involucrado en negocios turbios. Elena, ahora con el apoyo de don Fernando, decidió investigar más a fondo antes de tomar cualquier acción. Sabía que tenía el poder para destruir la carrera de Raúl, pero también entendía que la venganza no era tan simple como imaginaba. Quería justicia, pero no deseaba rebajarse al nivel de quien le había causado tanto daño. Don Fernando, al enterarse de la situación, le aconsejó que actuara con cautela, recordándole que el poder no se debía usar por venganza, sino para hacer el bien. Finalmente, Elena decidió que su mejor arma sería la estrategia. En lugar de confrontar a Raúl públicamente, comenzó a reunir pruebas contundentes sobre su malversación. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz y quería estar preparada para exponerlo en el momento adecuado. Mientras tanto, Raúl, sin saber que estaba siendo vigilado, continuaba con sus prácticas corruptas, confiado en que nadie se atrevería a desafiar su autoridad. Mientras Elena trabajaba en silencio para desenmascarar a Raúl, también fortalecía su relación con don Fernando, quien la consideraba la hija que nunca tuvo. La admiración que él sentía por ella crecía cada día, y ya había comenzado a planear un futuro en el que Elena no solo heredaría su empresa, sino también su vasta fortuna. Pero antes de dar ese paso, don Fernando quería asegurarse de que ella estuviera preparada para manejar tanto poder sin perder su integridad. Una tarde, don Fernando invitó a Elena a una cena privada en su mansión. Durante la cena, le confesó que había puesto a prueba su carácter desde el primer día que entró en su tienda. Quería asegurarse de que ella no era como tantas otras personas que solo buscaban su dinero. Elena, conmovida por la confianza que él depositaba en ella, se comprometió a no defraudarlo. Pero don Fernando, sabio y astuto, también sabía que había un último desafío que ella debía enfrentar, su pasado. Mientras tanto, Raúl comenzaba a sospechar que algo andaba mal. Las auditorías internas se habían intensificado, y había rumores en los pasillos sobre una posible reestructuración. Incapaz de soportar la presión, intentó acercarse a Elena para averiguar lo que ella sabía. Una noche, la confrontó en el estacionamiento, rogándole que lo perdonara y le diera una segunda oportunidad. Pero Elena, firme y con la mirada en alto, le dejó claro que ya no era la mujer que él había traicionado. Raúl, sintiéndose acorralado, intentó manipular a Elena con amenazas. Le dijo que si ella lo denunciaba, él también podría destruirla. Pero lo que Raúl no sabía era que Elena ya no tenía nada que perder. Con la confianza de don Fernando y la fortaleza que había ganado en los últimos meses, ella se sentía imparable. Además, tenía algo que Raúl nunca podría quitarle, su dignidad y el respeto de quienes realmente la valoraban. A medida que la tensión aumentaba, don Fernando decidió que era el momento de que Elena tomara las riendas de la empresa. En una reunión con los principales accionistas, la presentó como su sucesora, lo que dejó a todos en estado de shock. Raúl, al enterarse de la noticia, sintió que su mundo se desmoronaba. Sabía que Elena tenía el poder de destruirlo, y esta vez, no tenía a dónde huir. El tiempo pasó, y Elena continuó liderando la empresa con éxito y dedicación. Don Fernando, ya mayor, decidió retirarse por completo, confiando plenamente en su hija adoptiva. Antes de su retiro, organizó una gran gala para anunciar oficialmente su legado. Durante el evento,
pronunció un emotivo discurso donde destacó la valentía y la determinación de Helena, reconociéndola no solo como su sucesora, sino como la mujer que le había devuelto la esperanza en la humanidad. Helena, emocionada y agradecida, se sintió más segura que nunca de su propósito en la vida. Había superado los peores momentos, y ahora, con la empresa bajo su liderazgo, estaba decidida a dejar un legado de integridad y justicia. Raúl había quedado en el pasado, y Javier se había convertido en su pilar incondicional. Finalmente, Helena sentía que había encontrado su verdadero hogar, no en una casa lujosa, sino en las relaciones y los principios que había cultivado. La vida le había enseñado que las pruebas más difíciles a menudo traen las recompensas más grandes. Y ahora, más fuerte que nunca, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con la empresa en pleno crecimiento bajo su liderazgo, Helena se enfocó en expandir los proyectos filantrópicos que tanto significaban para ella. Agradecida por el apoyo que había recibido en sus momentos más oscuros, decidió lanzar una fundación dedicada a empoderar a mujeres en situaciones vulnerables, brindándoles recursos para salir adelante. Este nuevo capítulo en su vida la llenaba de propósito y felicidad. A su lado, Javier se convirtió en un gran apoyo en la dirección de la fundación, demostrando ser el compañero que siempre había deseado. El tiempo pasó, y Helena y Javier comenzaron a construir una vida juntos. Él, con su bondad y comprensión, la ayudó a sanar heridas que ni siquiera sabía que todavía estaban abiertas. La relación entre ambos floreció de una forma natural, sin las presiones ni las traiciones del pasado. Helena, aunque aún lidiaba con algunas inseguridades, se sentía amada y apreciada por lo que realmente era, algo que Raúl nunca había logrado ver. Juntos, comenzaron a planear un futuro, pero sabían que el pasado aún podía volver para intentar perturbar su paz. Un día, mientras revisaba documentos antiguos de la empresa, Helena descubrió una serie de contratos vinculados a Raúl que nunca habían salido a la luz durante la auditoría. Tras una investigación más profunda, se dio cuenta de que él no había actuado solo en su corrupción. Había otros empleados que aún trabajaban dentro de la empresa, encubriendo sus malas acciones. Esta nueva revelación encendió una chispa en Helena, quien, con el apoyo de Javier, decidió que no descansaría hasta limpiar por completo el nombre de la compañía que don Fernando le había confiado. Al enterarse de la nueva investigación, Raúl, que había sido liberado bajo fianza, volvió a aparecer en escena. Esta vez, intentó chantajear a Helena con información comprometedora sobre los primeros años de la empresa, cuando don Fernando estaba comenzando su imperio. Raúl creía que podía intimidarla y hacer que desistiera, pero lo que no sabía era que Helena había aprendido a no ceder ante el miedo. Decidió enfrentarlo una vez más, esta vez en los tribunales, sabiendo que tenía la ley y la verdad de su lado. Durante el juicio, Raúl intentó ensuciar la reputación de don Fernando y de la empresa. Sin embargo, Helena, con pruebas sólidas y testigos que avalaban su integridad, logró desmantelar todas sus acusaciones. En lugar de destruirla, Raúl solo consiguió hundirse más, pues la verdad salió a la luz de una manera irrefutable. El tribunal falló a favor de Helena, y Raúl fue condenado nuevamente, esta vez por un periodo aún más largo, sellando su destino de forma definitiva. La victoria en el juicio no solo reafirmó el liderazgo de Helena, sino que también fortaleció su relación con Javier. Ambos decidieron que era el momento de dar un paso más en su relación, y Javier, con un anillo en mano, le propuso matrimonio en una noche mágica en la playa, bajo la luz de la luna. Helena, emocionada y conmovida, aceptó sin dudarlo. Después de tantos años de lucha y sufrimiento, finalmente sentía que la vida le sonreía nuevamente. La boda fue un evento íntimo, rodeada de las personas que realmente importaban en su vida. Don Fernando, aunque ya frágil por su avanzada edad, asistió con una sonrisa de orgullo. Ver a Helena radiante y feliz le llenaba el corazón de alegría.
Durante su discurso en la recepción, don Fernando anunció oficialmente que Elena sería su única heredera y que todo su imperio empresarial pasaría a sus manos una vez que él se retirara por completo. Los aplausos llenaron la sala, y Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó a su mentor y amigo. Sin embargo, el destino tenía un último desafío preparado para ella. Poco después de la boda, don Fernando cayó gravemente enfermo. Aunque los médicos intentaron estabilizarlo, su edad y su condición hicieron que su salud se deteriorara rápidamente. En su lecho de muerte, don Fernando tomó la mano de Elena y le pidió que nunca perdiera la esencia de quien era, que siempre luchara por lo que era correcto y que nunca dejara que el poder corrompiera su corazón. Con esas palabras, don Fernando partió en paz, sabiendo que dejaba su legado en las manos correctas. La muerte de don Fernando fue un golpe duro para Elena, quien lo había visto como un padre. Pero en lugar de hundirse en la tristeza, decidió honrar su memoria continuando su labor en la empresa y expandiendo los proyectos de la fundación. Con el apoyo incondicional de Javier, se enfocó en llevar adelante los valores que don Fernando le había inculcado. Sabía que ahora no solo tenía que proteger el legado de su mentor, sino también crear el suyo propio. Con el tiempo, la empresa de Elena se convirtió en un ejemplo de transparencia y responsabilidad social en el mundo corporativo. Bajo su liderazgo, no solo se duplicaron las ganancias, sino que también se establecieron nuevas políticas de apoyo a comunidades desfavorecidas. La fundación que había creado en memoria de don Fernando se expandió a nivel internacional, ayudando a miles de mujeres a encontrar su propio camino hacia la independencia y el éxito. Elena, ahora una mujer poderosa e influyente, jamás olvidó de dónde venía ni los desafíos que la habían llevado hasta allí. En una conferencia ante jóvenes emprendedores, compartió su historia, desde el dolor de haber sido traicionada por Raúl hasta el renacimiento que experimentó gracias a la confianza de don Fernando. Sus palabras resonaron profundamente, inspirando a todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos o traicionados. Javier, ahora su esposo y socio en la vida, la miraba con admiración desde la primera fila. Sabía que su esposa era mucho más que una simple heredera, era una líder que había ganado su lugar en el mundo con esfuerzo y valentía. Juntos, decidieron que su próxima misión sería adoptar a un niño, dándole la oportunidad de tener una vida mejor, tal como Elena había tenido la suya. La vida de Elena era ahora un testimonio viviente de que, incluso en medio de las peores adversidades, siempre hay una segunda oportunidad esperando. Con su empresa floreciente, su fundación transformando vidas y una familia que había construido con amor y dedicación, finalmente podía decir que había encontrado la paz y la felicidad que tanto había buscado. Y así, el ciclo se cerraba. Desde el momento en que Raúl la había traicionado hasta el día en que ella lo perdonó internamente, Elena había recorrido un camino lleno de espinas, pero también de flores. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero o poder, sino en la capacidad de mantenerse fiel a una misma y seguir adelante, sin importar cuán oscuro sea el camino. Un mensaje para las mujeres: no toleremos el abuso. Querida mujer que estás leyendo esto, sé que la vida no siempre es fácil. Hay momentos en los que te sientes perdida, sin fuerzas, y quizá te preguntas si tienes el valor para seguir adelante. Si alguna vez te has encontrado en una relación que te ha lastimado, donde el amor se transformó en dolor, donde las promesas se rompieron y tus sueños fueron aplastados, quiero que sepas que no estás sola. Y más importante aún, quiero que sepas que mereces mucho más. Muchas veces, el miedo nos paraliza. Miedo a estar solas, miedo a no ser suficientes, miedo a lo que otros dirán. Pero, ¿sabes qué? El miedo es una prisión que nos encierra y nos quita la libertad de vivir la vida que merecemos. Nadie tiene el derecho de hacerte sentir pequeña, de lastimar tu cuerpo o tu espíritu. Ninguna relación vale la pena si significa perderte a ti misma en el proceso. Elena,
nuestra protagonista, vivió el infierno en carne propia. Fue traicionada, humillada y golpeada por el hombre que juró amarla. Pero llegó un momento en que dijo, basta. Ella decidió que no iba a permitir que su historia terminara en manos de alguien que no la valoraba. Y tú también puedes tomar esa decisión. No importa cuán profunda sea la herida, siempre hay una salida, siempre hay una manera de levantarte de las cenizas y reconstruir tu vida. Quiero que recuerdes esto: ser fuerte no significa soportar el abuso, no significa callar y aceptar las lágrimas en silencio. La verdadera fortaleza está en decir no más, en amarte lo suficiente para alejarte de quien no te respeta. La vida no se trata de vivir con miedo, sino de encontrar tu valor, de ser fiel a ti misma, de entender que mereces ser amada de verdad, sin golpes, sin gritos, sin amenazas. Sé que puede ser aterrador dar el primer paso. Quizá pienses que no tienes a dónde ir, que no podrás salir adelante sola, que no tienes los recursos para empezar de nuevo. Pero quiero que pienses en Elena, que salió de la nada, que reconstruyó su vida desde los cimientos cuando parecía que todo estaba perdido. Si ella pudo hacerlo, tú también puedes. La fuerza que necesitas ya está dentro de ti, esperando ser liberada. No permitas que el miedo te robe la oportunidad de ser feliz. Hay personas que te apoyarán, que te tenderán la mano cuando más lo necesites. Habla, grita si es necesario, pide ayuda. No estás sola, y hay un mundo lleno de posibilidades esperando por ti una vez que te atrevas a dar ese primer paso hacia la libertad. El amor verdadero no duele, no maltrata, no te quita la paz. El amor verdadero te eleva, te respeta y te cuida. A veces, nos aferramos a personas que nos lastiman porque pensamos que no encontraremos nada mejor. Pero te aseguro que lo que te espera al otro lado del miedo es infinitamente mejor que la vida que llevas hoy, si esa vida está llena de dolor. Tú eres valiosa, eres fuerte, y mereces vivir una vida llena de amor y respeto. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Recuerda que tienes el poder de escribir tu propia historia, de cambiar el rumbo de tu vida en cualquier momento. No es fácil, lo sé. Pero cada paso que des hacia tu libertad será un paso hacia una vida llena de luz. Así como Elena, puedes convertirte en la mujer que siempre soñaste ser, la mujer que se levanta de las cenizas y brilla con más fuerza que nunca. Hazlo por ti, hazlo por tu futuro, hazlo por la mujer que mereces ser. Nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para decir no más. Al final del día, la vida es tuya, y tienes el derecho de vivirla sin miedo, sin cadenas, y con la alegría que mereces. Atrévete a dar ese paso, atrévete a amarte y a protegerte. Porque el amor propio es la base de una vida plena y feliz. Te deseo fuerza, te deseo coraje y, sobre todo, te deseo la libertad de vivir la vida que siempre has soñado. No te conformes con menos. Porque tú, querida mujer, mereces todo lo mejor que este mundo tiene para ofrecerte. Levántate, lucha y nunca te rindas.